sobre este concepto de ley de Lenz. Fijémonos en esta espira circular y hay un campo magnético. La espira se representa por un vector de superficie A y el flujo es el producto B por A, por el coseno del ángulo que forman. En un momento dado, suponemos que aumenta el campo magnético. Por tanto, aumentará el flujo de campo magnético a través de esa superficie. En esa situación, la ley de Lenz establece que se va a generar un efecto para intentar contrarrestar ese aumento. Es decir, se va a crear una corriente que genere un flujo, que genere un campo magnético en el sentido inverso. En este caso, será una corriente en el sentido de las agujas del reloj para generar un campo magnético que vaya hacia abajo y por tanto genere un flujo inverso a ese crecimiento. A la inversa, si tenemos que el campo magnético decrece, lo que se está produciendo es una disminución del flujo de campo que atraviesa esa espira. Por tanto, se generará una corriente en la espira, en esta ocasión en la dirección contraria a las agujas del reloj, que va a generar campos magnéticos hacia arriba, es decir, va a hacer que aumente el flujo a través de la espira, va a contrarrestar esa disminución. De igual forma, podríamos ver este caso en el que el campo iría hacia abajo y un crecimiento del campo aumentaría el flujo hacia abajo. Es decir, se va a crear una fuerza electromotriz para contrarrestar esa variación, es decir, va a crear un campo magnético hacia arriba. Por tanto, se producirá el giro, de nuevo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y el último caso, tenemos este campo magnético que en este caso decrece, y lo que va a producir la fuerza inducida, la fuerza electromotriz inducida, es que aumente el flujo hacia abajo, es decir, que se contrarreste esa disminución. Por eso en este caso, de nuevo girará en el sentido de las agujas del reloj. Vamos ahora a ver un ejercicio basado en la ley de Lenz, el ejercicio 17 del Tremansky. En la figura tenemos un solenoide A, por el que circula una intensidad de corriente. Recordemos que va del polo positivo al negativo de la pila y por tanto en el interior de ese solenoide se genera un campo magnético. Está arrollado sobre un material magnético que transporta el campo de tal forma que también llega campo magnético al solenoide B. En el solenoide B no hay ninguna fuente de alimentación. Por tanto, cuando ese sistema está estable, no aparece ninguna corriente en ese devanado. En el apartado A se abre el interruptor, es decir, va a desaparecer la corriente en el solenoide A y por tanto en el B va a disminuir el flujo de campo magnético hasta hacerse cero. La ley de Lenz lo que dice es que va a aparecer una corriente inducida cuyo efecto sea contrario a esa disminución de flujo, es decir, va a intentar aumentar el flujo de campo magnético. Se va a crear, por tanto, una corriente que genere un campo en este sentido, en el sentido de incrementar el flujo, de contrarrestar la variación previa. Si nos fijamos que los solenoides están enrollados en sentidos diferentes, podremos darnos cuenta que la intensidad inducida será de esta forma y por tanto en la resistencia circulará del extremo A al extremo B. En los otros dos casos que se nos plantean, la bobina B se acerca a la bobina A con el interruptor cerrado, es decir, mientras que está circulando corriente.
Al acercarse a la bobina B, lo que va a pasar es que va a aumentar el campo magnético en su interior. En el apartado C, el efecto viene a ser el mismo. Disminuye la resistencia del resistor, por tanto hay mayor intensidad de corriente, mayor campo magnético y aumenta el flujo también en la bobina B. En ambos casos, el efecto es contrarrestar ese aumento, es decir, crear un flujo en la dirección contraria al existente. Por tanto, habrá una intensidad inducida contraria a la del caso A. En ambos casos tendremos corrientes que circulan por la resistencia hacia la izquierda de B hacia A. Especialmente interesante es el ejercicio 19, también del Zemaski. En esta ocasión tenemos un anillo exterior por el que circula una corriente cuando se cierra el circuito y un anillo interior que no está conectado a nada, por el que tan solo circulará corriente cuando se induzca debido a variaciones de flujo magnético. En el apartado A nos pide que determinemos el sentido de esa corriente cuando se cierra el interruptor. En esta situación, cuando se cierra, aparece un campo magnético. Por tanto, en ese anillo interior aparece un flujo de campo magnético. Por tanto, se creará una corriente que produzca lo contrario, es decir, que genere un flujo inverso que intente contrarrestar ese crecimiento. Aparecerá un flujo hacia adentro. Para que esto sea así, será necesario que la corriente sea en el sentido de las agujas del reloj. En el apartado B nos plantea qué sucede cuando ya ha pasado mucho tiempo tras cerrar el interruptor. En este tipo de circuitos mucho tiempo puede ser un segundo, un par de segundos. Pues sucede que se ha estabilizado la corriente eléctrica, se ha estabilizado el campo magnético, no hay variación de campo, por tanto no hay variación de flujo. No es necesario ningún campo magnético, ninguna corriente que contrarreste, porque no hay ninguna variación. Por tanto, la intensidad que circulará será cero. Si ahora abrimos ese circuito, lo que va a pasar es lo contrario. Va a desaparecer el campo magnético, por lo tanto, va a crearse un campo que tienda a contrarrestar esa desaparición. Va a aparecer una corriente en el sentido contrario a las agujas del reloj. Lógicamente esa corriente va a durar apenas el tiempo en el que quede algo de campo magnético, algo de corriente en el anillo exterior, es decir, va a desaparecer rápidamente.